El terror que nunca murió. Atención, amantes del misterio. Imaginen un Londres victoriano, una ciudad en la cúspide de su poder imperial, pero con un lado oscuro que pocos se atrevían a mirar. En 1888, en los callejones envueltos en niebla y gas, una sombra se cernió sobre el East End, y un nombre se susurró con terror: Jack el Destripador. Este no es solo un cuento de crímenes. Es la historia de cómo un asesino desconocido aterrorizó una nación, dejando tras de sí un rastro de horror y un enigma que ha perseguido generaciones. Sus víctimas, las 5 canónicas, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, sufrieron una brutalidad tan única que redefinió el miedo. A pesar de la inmensa presión pública y policial, el Destripador nunca fue capturado, consolidando su lugar en la historia como el arquetipo del asesino en serie moderno. Su aparición coincidió con el auge de los medios de comunicación, lo que significó una cobertura sin precedentes que transformó estos crímenes en una leyenda. ¿Están listos para adentrarse en la oscuridad? Porque hoy vamos a desvelar no solo los horrores de Jack el Destripador, sino también la cruda realidad de la era que lo vio nacer. Whitechapel, el corazón de la desesperación. Cierra los ojos e imagina esto: el Londres de finales del siglo XIX. Por un lado, la opulencia de la alta sociedad. Por el otro, la miseria más abyecta. Y en el centro de esta dicotomía, Whitechapel. Este distrito del East End no era solo un barrio pobre. Era un terra incógnita para los ciudadanos respetables, un lugar donde la vida era barata y la esperanza un lujo. La revolución industrial trajo consigo una explosión demográfica, atrayendo a oleadas de inmigrantes irlandeses, judíos y de Europa del Este, además de trabajadores rurales ingleses. El resultado: un hacinamiento brutal. Familias enteras compartían habitaciones individuales, mal ventiladas, caldo de cultivo para enfermedades como la tuberculosis y el cólera. Las calles eran un espectáculo dantesco: alcantarillas abiertas, montones de basura. La sanidad era una quimera. La pobreza era tan extrema que los salarios apenas alcanzaban para sobrevivir y el desempleo era rampante. Muchos se veían obligados a la mendicidad o a pequeños delitos. Las casas de huéspedes comunes eran la norma, con más de 200 de ellas albergando a más de 8.000 personas sin hogar y desamparadas cada noche. El precio de una cama ataúd: 4 peniques. Las condiciones eran atroces, sin ventilación ni saneamiento adecuados. Para muchas mujeres, la prostitución no era una elección, sino la única forma de subsistencia, ganando apenas el equivalente a una hogaza de pan rancio. Se estima que 1.200 prostitutas operaban en Whitechapel en 1888. Esta vida dura, a menudo ahogada en alcohol, llevaba a un envejecimiento prematuro y a una exposición constante a la violencia. La diversidad de las comunidades inmigrantes, aunque rica en cultura, también generaba tensiones sociales, con un aumento del antisemitismo y el nativismo. Whitechapel se convirtió en un símbolo de los fracasos sistémicos de la sociedad victoriana, un lugar donde la vulnerabilidad de sus ciudadanos más marginados era palpable. Los asesinatos del Destripador no solo ocurrieron en Whitechapel, estaban intrínsecamente ligados a su sombría realidad social y económica. Y aquí viene un dato fascinante: la popularidad de los Penny Dreadfuls, publicaciones baratas que presentaban asesinatos espantosos,
y otros temas truculentos, ya había preparado al público para el crimen sensacionalista. Cuando el destripador apareció, la prensa, ya experta en este estilo, amplificó el horror, convirtiendo las atrocidades reales en un macabro entretenimiento. Esto creó un ciclo vicioso. El público, ávido de estas historias, encontró en el destripador el Penny Dreadful definitivo, alimentando el miedo y la fascinación. ¿No es escalofriante cómo la sociedad puede consumir el horror? Las 5 canónicas. Vidas robadas por la oscuridad. Detengámonos un momento. Estas no eran solo víctimas, eran mujeres, cada una con una historia, engullidas por la oscuridad de Whitechapel. Las 5 canónicas son las 5 mujeres cuyos asesinatos, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888, se atribuyen más ampliamente a Jack el Destripador. Aunque se debate si Emma Smith y Martha Tabram fueron también sus víctimas, las 5 canónicas comparten una brutalidad distintiva. Todas eran mujeres vulnerables, la mayoría luchaba contra el alcoholismo y vivía en la pobreza extrema, a menudo recurriendo a la prostitución ocasional para sobrevivir. Sin embargo, la historiadora Hailey Rubenholt, en su libro The Five, desafía la suposición de que todas eran prostitutas, sugiriendo que solo Mary Jane Kelly y Elizabeth Stride lo eran, y que algunas pudieron haber sido atacadas simplemente por dormir a la intemperie. Esto cambia la narrativa, ¿verdad? Nos obliga a verlas como algo más que mujeres caídas. Mary Ann Nichols, Polly. El primer grito. Mary Ann Nichols, conocida como Polly, nació en 1845. Su matrimonio con William Nichols, con quien tuvo 5 hijos, se rompió por su problema con la bebida. Pasó años entrando y saliendo de asilos de pobres, viviendo de la caridad o recurriendo a la prostitución debido a su grave dependencia del alcohol. La noche del 30 de agosto de 1888, Polly, ebria, fue rechazada en su casa de huéspedes por no poder pagar. Salió a buscar un cliente. Su cuerpo fue descubierto a las 3:40 a.m. del 31 de agosto en Bucks Row. Tenía la garganta cortada 2 veces hasta la columna vertebral. El examen post-mortem reveló una gran incisión abdominal, 2 incisiones irregulares y puñaladas en la vagina, con los intestinos sobresaliendo. Un horror inimaginable. Annie Chapman. Dark Annie. La brutalidad escaló. Annie Chapman, nacida en 1840, también luchó contra el alcoholismo. Tras separarse de su marido, John James Chapman, y la muerte de éste, recurrió a la prostitución ocasional, el ganchillo y la venta de flores. También padecía una grave tuberculosis. Su cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre de 1888 en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Su garganta estaba profundamente cortada, exponiendo las vértebras. Estaba destripada, con una sección de carne del estómago sobre su hombro izquierdo y otra, junto con sus intestinos delgados, sobre el derecho. Parte de su útero y vejiga habían desaparecido. El doctor Phillips, que examinó el cuerpo, inicialmente creyó que el asesino poseía conocimientos anatómicos, aunque esto fue de... Elizabeth Stride, Longleat, la interrupción fatal. Elizabeth Stride
nacida en Suecia en 1843, se dedicó a la prostitución antes que otras víctimas, según registros policiales suecos de 1865. Se casó con John Thomas Street, pero se separaron. Liz era conocida por inventar historias, como la de que su marido y 2 de sus 9 hijos se ahogaron en un desastre naval para obtener dinero, a pesar de que su marido vivió hasta 1884. Tuvo una relación tumultuosa con Michael Kidney, marcada por sus borracheras y acusaciones de abuso. Su cuerpo fue encontrado el 30 de septiembre de 1888, la noche del doble evento, en Duffield Yard. Tenía la garganta cortada, pero, atención, no presentaba mutilaciones abdominales. Esta diferencia clave llevó a la teoría de que el asesino fue interrumpido, lo que lo impulsó a buscar otra víctima esa misma noche. Catherine Eddowes, Kate, el doble horror. Catherine Eddowes, nacida en 1842, quedó huérfana a los 15 años. Tuvo una relación duradera con Thomas Conway, con quien tuvo 2 hijos, pero su alcoholismo y las peleas violentas la llevaron a la separación. La noche del 30 de septiembre de 1888, fue arrestada por embriaguez y liberada justo antes de la 1 Ameña la Trabaja. Su cuerpo fue descubierto poco después, en Mitre Square, Aldgate. Este fue el único asesinato bajo la jurisdicción de la policía de la ciudad. Tenía la garganta cortada y estaba extensamente mutilada, abierta desde el recto hasta el esternón, con sus entrañas esparcidas. Su nariz estaba cortada y profundas incisiones marcaban sus párpados y mejillas. La mayor parte de su útero y un riñón habían desaparecido. El forense sugirió que el asesino poseía experiencia anatómica. Mary Jane Kelly, la atrocidad final. Mary Jane Kelly, la víctima más joven, tenía aproximadamente 25 años. Sus orígenes son inciertos. Afirmó haber nacido en Irlanda, mudarse a Gales y casarse con un minero que murió en una explosión. Luego se prostituyó en Cardiff. Conoció a Joseph Barnett en 1887 y vivieron juntos hasta que él perdió su trabajo y ella volvió a las calles, lo que tensó su relación. Su cuerpo fue encontrado el 9 de noviembre de 1888 en su habitación en el número 13 de Miller's Court. Este fue el más horrible de los asesinatos. Su cuerpo estaba mutilado más allá del reconocimiento. Toda la superficie de su abdomen y muslos había sido retirada y la cavidad abdominal vaciada de sus vísceras. Ambos senos fueron cortados, sus brazos presentaban heridas irregulares y su rostro estaba desfigurado. Los tejidos de su cuello estaban seccionados hasta el hueso. Sus órganos internos fueron encontrados esparcidos por la habitación, y su corazón estaba ausente. Este horror extremo llevó a muchos a creer que fue la atrocidad final del destripador. La progresión de los asesinatos, desde Polly Nichols hasta Mary Jane Kelly, muestra una patología en escalada. Lo que comenzó como piquerismo, exceso de violencia, mutilación, evolucionó hacia la extracción de órganos específicos y una desfiguración elaborada. El caso de Elizabeth Stride, sin mutilación abdominal, apoya la idea de un ataque interrumpido, lo que refuerza el patrón de violencia creciente. Este comportamiento, aunque no fue comprendido por la policía de la época, ahora se reconoce como un sello distintivo de los asesinos en serie. ¿Puedes sentir el escalofrío? Cada una de estas mujeres, con sus propias luchas y esperanzas,
se convirtió en parte de una historia de terror que aún nos persigue. Sombras de duda. Los sospechosos y teorías duraderas. A pesar de los extensos esfuerzos de las autoridades, la policía nunca presentó cargos formales contra nadie por los crímenes de Jack el Destripador. La rapidez y las horribles mutilaciones de las víctimas llevaron a la especulación generalizada de que el asesino poseía las habilidades de un médico o carnicero. Sin embargo, otros expertos de la época discreparon enérgicamente, considerando que las heridas eran demasiado toscas para ser obra de un profesional. Esta contradicción inicial en la interpretación de las pruebas forenses, sin las herramientas modernas, revela lo subjetivo que podía ser el perfilado temprano y cómo las primeras evaluaciones, incluso de expertos, podían moldear la narrativa y la investigación durante décadas, posiblemente desviando la atención de otras vías. Los sospechosos habituales, una galería de acusados. Entre el desfile de sospechosos destacados se encuentran varios individuos cuyas vidas se cruzaron, o se creyó que se cruzaron, con la sombra del Destripador. Montague John Druitt, un abogado y maestro con interés en la cirugía, cuyo cuerpo fue hallado flotando en el Támesis poco después del último asesinato canónico. No obstante, residía lejos de Whitechapel, y el inspector Aberline, el principal investigador, supuestamente lo descartó como un sospechoso serio. Jacob Eason-Smith, un carnicero suizo con un historial de ataques violentos a mujeres y trastornos psiquiátricos, internado poco después de los asesinatos. Su esposa afirmó que portaba cuchillos grandes y la había amenazado. Severin Kłosowski, alias George Chapman, un inmigrante polaco que fue ahorcado años más tarde por envenenar a 3 de sus amantes. Se dice que el inspector Aberline lo consideró su principal sospechoso en su retiro. Sin embargo, la disimilitud en el modus operandi, envenenamiento frente a las mutilaciones del Destripador, genera serias dudas sobre su culpabilidad en los crímenes de Whitechapel. Aaron Kosminski, un judío polaco que vivía en Whitechapel, descrito como paranoico, con alucinaciones auditivas y un odio hacia las mujeres. Tanto el inspector jefe Swanson como el subcomisionado Robert Anderson lo consideraron un fuerte sospechoso. Francis Tumblety, un doctor estadounidense, arrestado por indecencia grave, que huyó a los Estados Unidos, tras lo cual los asesinatos cesaron. La falta de un culpable claro ha permitido que la lista de sospechosos se extienda a más de 100 nombres a lo largo de los años, cada uno con sus propios argumentos y contradicciones. Ciencia moderna, misterio antiguo, las controversias de la ADN. En años recientes, el análisis de ADN de un chal supuestamente encontrado en la escena del crimen de Catherine Eddowes vinculó tenuemente a Aaron Kosminski con el asesinato. Sin embargo, estas afirmaciones han sido recibidas con un escepticismo considerable por parte de expertos, incluido Sir Alec Jeffreys, el inventor de la huella genética. La principal objeción reside en que la coincidencia se basó en ADN mitocondrial, un tipo de ADN común que puede ser compartido por miles de individuos y, por lo tanto, solo puede, ex eglio, excluir sospechosos, no implicarlos definitivamente. Además, persisten dudas sobre la autenticidad del chal y su cadena de custodia, ya que supuestamente fue tomado de la escena del crimen por un agente de policía, y su procedencia es objeto de debate. Haidt aportó: la emoción en torno a la evidencia de ADN que vincula a Kosminski demuestra el deseo humano de respuestas definitivas a viejos misterios. Sin embargo, el escepticismo científico inmediato, debido al tipo de ADN y la procedencia de la evidencia,
pone de manifiesto las dificultades inherentes. La ciencia forense moderna, aunque poderosa, no puede superar completamente los desafíos de pruebas de 130 años de antigüedad, mal conservadas y potencialmente contaminadas. Esto ilustra la tensión constante entre la fascinación histórica y el rigor científico, donde la aplicación del ADN a casos como el de Jack el Destripador a menudo genera más debate que una resolución definitiva, reforzando el misterio en lugar de resolverlo. Espersante por tartes, porlota la conspiración real, susurros de alta traición. Una de las teorías más sensacionalistas, aunque ampliamente desacreditada, implica a la familia real británica. El libro de Stephen Knight, de 1976, propuso una elaborada conspiración en la que los asesinatos encubrían un matrimonio secreto entre el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale, nieto de la reina Victoria y segundo en la línea de sucesión al trono, y una joven de clase trabajadora llamada Annie Elizabeth Crook. Esta teoría, basada en gran medida en una fuente que luego admitió que era un engaño, se contradice con hechos verificables, como el paradero confirmado del príncipe Alberto Víctor lejos de Londres durante los asesinatos. Otras variaciones sugieren que los asesinatos tenían como objetivo silenciar a quienes conocían, a pesar de basarse en un engaño retractado y de ser contradichas por pruebas fácticas. Las teorías de conspiración real persisten en la cultura popular. Esto demuestra cómo las narrativas dramáticas y convincentes, especialmente aquellas que involucran a figuras poderosas y sociedades secretas, pueden capturar la imaginación del público de manera más efectiva que los hechos históricos. Este fenómeno revela una necesidad social más profunda de explicaciones, incluso fantásticas, cuando se enfrenta a un misterio inquietante e irresoluble. Habla de una desconfianza pública en las narrativas oficiales y una fascinación por la idea de que la verdad está ahí fuera, a menudo implicando encubrimientos poderosos. Dale like si alguna vez has sentido escalofríos con historias de crímenes reales. Y comenta si crees que este monstruo fue un loco solitario o alguien protegido por el poder. Whitechapel, el infierno en la tierra. No era solo un barrio pobre, era un lugar donde el hambre, la enfermedad y la desesperación eran tan comunes como las ratas en las calles. Más de 1000 mujeres se prostituían para no morir de hambre, mientras la alta sociedad de Londres las veía como desechables. Pero cuando las mutilaciones comenzaron, cuando cada nuevo cadáver aparecía con cortes cada vez más horribles, incluso ellos no pudieron ignorarlo. Los crímenes del Destripador obligaron a la sociedad a mirar de frente la miseria que habían ignorado durante años. ¿Crees que un asesino pueda cambiar una ciudad? El nacimiento de un monstruo mediático. Los periódicos encontraron oro en sangre. Cada asesinato llenaba las portadas, vendía miles de ejemplares y creaba un circo de rumores, mentiras y pánico. Fue la prensa quien creó el nombre Jack el Destripador, con cartas que muchos piensan que eran falsificaciones. La gente leía cada detalle como si fueran episodios de una serie macabra. Así nació el asesino serial como figura cultural, alimentado por un público que no podía apartar la mirada del horror. Dime en los comentarios, ¿crees que los medios transformaron a Jack en leyenda o en un monstruo aún más temido? El enigma sin resolver. Jack nunca fue atrapado, y eso lo hizo eterno.
Su caso obligó a la policía a inventar nuevas formas de investigar, proteger escenas del crimen, usar fotografía forense y estudiar el perfil de los asesinos. Sin quererlo, Jack el Destripador impulsó el nacimiento de la criminología moderna. Hoy existen más de 100 sospechosos, desde carniceros, doctores y barberos hasta miembros de la realeza. Y mientras su identidad sigue siendo un enigma, su sombra sigue viva. Si tuvieras que apostar, ¿quién crees que fue Jack? Responde abajo. El legado que nunca muere. El misterio sin resolver es lo que mantiene viva la leyenda. Desde novelas góticas hasta películas de ciencia ficción, Jack ha sido transformado en el monstruo perfecto de cada generación. Su historia se mezcla con Sherlock Holmes, con vampiros, con teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque Jack representa el miedo a lo desconocido, la prueba de que incluso en las calles iluminadas de la civilización, un monstruo puede caminar entre nosotros y desaparecer sin ser atrapado. Jack el Destripador cambió Londres. Jack el Destripador cambió Londres. Cambió la policía. Cambió a la prensa. Y cambió para siempre cómo vemos al mal. Quizás esa sea la razón por la que seguimos hablando de él. Quizás esa sea la razón por la que no podemos dejar de mirar. Si quieres descubrir más asesinos que marcaron la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para seguir llevándote las mejores historias oscuras de la humanidad. Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes y Leyendas.